Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. Esta noche vamos a darle continuidad al tema iniciado en las dos sesiones pasadas, que amablemente Roberto tituló como Gringadas, eh, para seguir un poco discutiendo lo que significa la producción de una cultura o de culturas no católicas, sobre todo muy vinculadas e inspiradas en la cultura norteamericana. Y hay una pregunta que se había abierto a partir de una interrogante de Carlos la ocasión anterior, que nos metía justamente a un tema que, pues que tiene muchas aristas, pero que no por ser complejo, eh, no tiene su atractivo y tiene ahí sus cosas interesantes, ¿no? Y es la interrogante que tiene que ver con el asunto de las identidades, ¿no? Como una pertenencia o como una grupalidad o como una cierta expresión cultural logra, digamos, imprimirle un sello particular a las pertenencias religiosas y a las prácticas que de la pertenencia se van derivando, ¿no? Es muy común, por ejemplo, escuchar que eh, una de las diferencias más sentidas y más abismales entre los grupos evangélicos y la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica mantiene su unidad porque pues reconocen un líder mundial, que es el Papa, y que dentro de la Iglesia Católica puede haber distintas órdenes religiosas, pero al final, digamos, tienen una vinculación espiritual que pasa, digamos, por la figura del Papa en turno, ¿no? A diferencia de los grupos evangélicos que suelen no tener, digamos, ni una figura, ni una doctrina que los acuerpe y pues los hermane en términos, digamos, de un proyecto que tenga, digamos, una interlocución permanente con las otras expresiones culturales y sobre todo esta discusión que es muy, muy presente, pero también muy marcada en todas las naciones de Latinoamérica, que es, digamos, el sesgo nacionalista y cómo el nacionalismo en cada país en América Latina, pues adquiere sesgos muy particulares. En el caso mexicano, pues es, digamos, muy sabido, incluso muy estudiado, los rasgos, las características, las peculiaridades que le ha otorgado a la cultura nacional la figura de la guadalupana. Eh, y es una figura que pues no resulta coincidente con los grupos evangélicos y en consecuencia ahí el desarrollo de estos grupos evangélicos pues le dan otro sesgo, le dan otro sentido, digamos, a la existencia, eh, y esas expresiones y esos sesgos culturales pues suelen tener, o al menos se perciben en lo que fue la segunda mitad del siglo XX, suelen producir no necesariamente, digamos, una continuidad generacional, sino más bien rupturas generacionales. O sea, hay momentos en la historia de México en donde generaciones enteras de evangélicos pues se han distanciado de la iglesia porque no alcanzan a tener interlocución al interior de sus propias iglesias, ni sus iglesias son capaces de ofrecerle a los jóvenes herramientas para que ellos tengan una interlocución con los mundos que les toca vivir, ¿no? El mundo escolar, el mundo social, el mundo amoroso,
el mundo laboral, y porque a todos esos mundos en los grupos evangélicos ha quedado como concentrado en la idea de que es el mundo, ¿no? Y el mundo en las enseñanzas evangélicas, pues es muy frecuente y muy común que se presente como el lado malo de la vida, ¿no? Y el lado bueno de la vida estaría dado, digamos, por las cuatro paredes de las iglesias, en donde, digamos, al interior de esos muros ocurre lo bueno, y lo que existe fuera de los muros siempre es un riesgo, siempre es un reto, siempre es un peligro, siempre es, digamos, percibido como un mundo capaz de contaminar el alma, y si contamina el alma, pues es un riesgo para la salud espiritual, digamos, del evangélico, ¿no? Eh, en todo caso, si hay grupos evangélicos que por alguna razón no enfaticen este sentido mundano de lo que está fuera de las paredes de los templos, suelen visualizar, digamos, esos mundos más como metas misioneras o misionológicas, en donde uno tiene que ir a hacer la misión, y eso, pues evidentemente, mete en muchos problemas al feligres, pues porque a veces la interlocución que pretende hacer con ese horizonte misionero, pues es un vínculo donde literalmente la prédica que se echa por delante es el abandono de las prácticas culturales que existen ahí, al ser consideradas como ajenas o como perniciosas o como negativas para una espiritualidad sana, ¿no? Entonces las identidades religiosas de los evangélicos se vuelve muy compleja, al mismo tiempo que muy problemática, ¿no? O sea, los énfasis muy dados del lado de dividir, digamos, lo que está dentro del templo como lo bueno y lo que está fuera del templo como lo malo, pues él suelen proporcionar, digamos, una suerte de ética que está muy montada en el no, o sea, no participar de amistades que no son de la misma confesión religiosa, no utilizar el lenguaje que el mundo usa, no promover las prácticas sociales que el mundo promueve, y entonces se vuelven como una suerte de personajes con unas inhabilidades sociales muy sentidas. La semana pasada, pues, poníamos de ejemplo el caso de Carlos Monsiváis, y un poco hacíamos el análisis de cómo la condición evangélica de Carlos Monsiváis, pues le dio, digamos, la posibilidad de elegir una ruta muy intelectual e insertarse, digamos, como uno de los una de las figuras más importantes de la literatura mexicana, pero también de la literatura hispanoamericana. Pero de ese tipo de personajes como Carlos Monsiváis, pues en realidad fueron garbanzos de a libra, no fue el tono común, y el tono común en realidad pues fue como este abandono de los espacios sociales, ¿no? Entonces, la idea es un poco como problematizar pues qué tipo de identidades se construyen desde esos espacios de práctica religiosa, ¿no? Gracias, César. Híjole, pues sí, es complejo el tema. Bueno, ahí nada más hacer el apunte que dijimos que se llama gringaderas. Ahí dijiste gringadas, pero bueno, al margen de ello. Esta semana tuve la oportunidad de coincidir con una persona, un jovencito, que cuando me dijo su nombre, yo le dije, eh, se me hace que tú eres evangélico.
y el chavo se queda así como que, ¿cómo supiste, no? Y bueno, empezamos ahí la charla y el diálogo y llegábamos a ese punto, ¿no? Cómo esta iglesia reduccionista que nos llevó hacia el no, que trató de encuadrar la vida en dos cajoncitos, lo que era de Dios y lo que no era. Adentro está Dios, en tu comunidad, en tu pastor, esta es tu familia, pero pues uno tenía que ir a la escuela, ¿no? Y aún los ensayos, ya lo hemos mencionado aquí en estas transmisiones, esos ensayos de querer hacer una escuela cristiana, pues no necesariamente tienen un buen producto o un buen fruto o un buen camino, porque pues exactamente sucede lo mismo que en la iglesia, termina siendo un factor de más aislamiento y de menos contacto pues con el mundo en que vivimos, ¿no? Y me acuerdo de lo que me mencionó este joven, es que pues bueno, su primera experiencia con el alcohol, pues él definitivamente estaba muy fuera de lugar, ¿no? Porque se lo habían prohibido hasta todo ese tiempo que tuvo la vigilancia de los padres y llegado un momento de iniciar sus estudios superiores, su licenciatura, donde ya tuvo que dejar la protección del hogar, vivir en un lugar distinto para ir a la escuela. Allí es donde este joven tiene la oportunidad de conocer todo aquello que pues, le estaba prohibido en primera instancia y pues resulta que estaba bastante fuera del lugar, ¿no? Me pasó igual, ¿no? Te pones pedo con la primer media cerveza que te tomas pues eso es terrible en una convivencia, ¿no? Pero además de ello, hemos querido como que encontrar la palabra, la definición, el término, la interpretación a esto que se vive eh, al ser mexicano, a recibir un cristianismo muy influenciado por la visión norteamericana, anglosajona de la fe y cómo eso va rompiendo pues aquello que te daba un sentido de pertenencia, lo decía César quizás en el término nacionalismo, ¿no? Pero más allá de eso, uno como ser humano tiene necesidad de convivir, de tener amigos, y cuando la iglesia te dice que tu amiguito de la iglesia, él es el bueno con el que te debes de juntar, pero luego descubres que es un ojete, que es muy mala persona, y te encuentras que fuera de la iglesia hay gente a todo dar, gente que te brinda una amistad sincera, genuina, y vienen grandes conflictos, ¿no? Vienen como que rupturas, viene precisamente ese abandono que hacen los jóvenes cuando ya tienen la oportunidad de decidir por ellos mismos, pues de prácticamente romper con su comunidad, cuando ya depende de ellos el ir o no ir, cuando ya no está bajo la imposición de los padres o de la familia cercana, esta determinación de ir o no ir a un templo, la verdad es que la mayoría está optando por ya no hacerlo, ¿no? Por no ir. Y otro fenómeno que comentábamos, César, en una charla anterior, eh, se vive como que un pie y un pie, ¿no? Se vive los domingos la fe, entre semana se vive como que esta adaptación, ¿no? Como que el individuo se desconvierte y se muestra quizás más realmente como es él y el domingo se pone la pijama de cristiano y presenta esa fachada pues para, digamos, tratar de encajar en ambos escenarios. Pero vamos a preguntarle aquí al profe Charlie cómo ve estas angustias existenciales en las que nos vemos sometidos los evangélicos. Y, y ahorita hace un momento en la conversación platicábamos del otro fenómeno también interesante, ¿no? Aquí un evangélico en México es una minoría, quiérase o no reconocer, es una minoría. Y cuando el catolicismo es minoría, como sucede en el vecino del norte, pues también vemos un catolicismo distinto, ¿no? Distinto al que se vive acá.
Pero cuéntanos esto o lo que tú nos quieras platicar, Charlie, somos todo oídos. Se nos quedó mudo Charlie. ¿Ahí andas, amigo? Profe Charlie. Se me hace que se quedó por Es- ahí con un problemita, César. O Charlie, ahí te escuché. no, no, yo creo que tiene problema. Tiene problemitas. Pues vamos contigo, mi querido César. Este, sí nos lleva a un estrés y a una angustia como existencial. Que, que, que eh, qué tan válido es resolver la vida, por ejemplo, en los que pisan en ambos lados, ¿no? No, no, no plantean una propuesta de reforma para su iglesia, digamos que la iglesia empiece a atender las cosas que no ha atendido y se ponen esa pijamita los domingos, son buenos cristianos, dan su diezmo, son ancianos de iglesia, son mujeres, son lo que tú gustes, pero este, los viernes echan cubas con los de la oficina, ¿no? O cómo ves a este chavo que le pasó eso, que a la primer media cerveza pues ya estaba pedísimo, ¿no? En la primera Pues es que le faltaba educar al hígado. Eh, bueno, yo creo que hay un elemento ahí muy, pues, que resulta muy sensible a la hora de pensar este tipo de temas. Y es pues el campo de hasta cuánto llega el deseo de las juventudes de un espacio social de formar parte de una práctica que gesta o promueve comunidad. Eh, en este caso, digamos, hasta dónde, por ejemplo, las generaciones contemporáneas que suelen asistir los días domingos a las iglesias, hasta dónde estos jóvenes tienen deseo de estar ahí y hasta dónde están por presión familiar o por presión paternal. Eh, y eso evidentemente determina, digamos, como escenarios de producción social muy diferenciadas, o sea, grupos en donde la gente que participa está no porque quiere estar, sino porque es la única opción que cultivaron en la vida y entonces a lo único que se dedican es a reproducir la herencia cultural en términos de prácticas y creencias que tienen. eh, pues son comunidades bastante empobrecidas, ¿no? Eh, y pues siempre afuera de esos espacios hay otras expresiones, otras prácticas culturales que no necesariamente coinciden con las que uno suele estar, digamos, acostumbrado por práctica o por inercia o por tradición. Y que una vez que la gente va como descubriendo otro tipo de prácticas, pues uno no solamente se sorprende a sí mismo, sino uno queda, digamos, ahí como deslumbrado por las posibilidades de otras prácticas no comunes en su comunidad cultural, ¿no? Y para el caso que nos cuentas, yo creo que ahí lo que vale recordar pues, son dos cosas. En una sociedad como la nuestra, el alcohol suele ser como un elemento casi, casi iniciático en los espacios sociales, ¿no? El alcohol no solamente afloja la lengua, sino el alcohol también suele aflojar la actitud con la que nos dirigimos al prójimo
y con la que tratamos al prójimo, ¿no? Eh, y es muy frecuente que en los espacios sociales en México, pues el alcohol sí sirve como un vehículo que facilita las relaciones sociales, pero que también facilita, digamos, las integraciones a los grupos sociales, ¿no? Y por supuesto que los jóvenes evangélicos, sobre todo los que están en edad escolar, pues suelen iniciarse en la ingesta de alcohol como una forma de integrarse a ese mundo que en sus iglesias les dicen que es el mundo mundano, y que cuando ellos participan del mundo mundano y son sometidos, digamos, a estos rituales iniciáticos, como puede ser el alcohol o el baile o el cigarro o en estos momentos el consumo de droga, pues por supuesto que los jóvenes quieren no, o al no tener herramientas alternativas o prácticas alternativas que más o menos pudieran como enfrentar la inercia que actualmente existen en los espacios sociales, pues es muy común, digamos, que alegremente se participe de esos espacios, ¿no? Y ahí yo creo que el reto, pues, es más que teológico o más que mitológico, el reto es que las comunidades, y ahí buena responsabilidad, por supuesto que la tienen los pastores, porque el reto es hasta dónde sus comunidades de fe son capaces de, de recrear y crear los espacios de convivencia que compitan en términos de calidad con los que hoy por hoy se ofrecen, digamos, en estos espacios de socializaciones. Estoy pensando, digamos, en los centros escolares, estoy pensando en las fiestas, estoy pensando en las fiestas de pueblo, estoy pensando en las tardeadas, estoy pensando en los conciertos, etcétera, ¿no? Hasta dónde, digamos, se es capaz de recomponer, digamos, las expresiones culturales para tener un otro mundo que suele ser además la prédica cotidiana dominguera, ¿no? Que lo que se ofrece en estos espacios religiosos, pues es un otro mundo que no se parece al mundo que conocemos, en la medida que es un otro mundo que aspira al nuevo hombre, y en ese sentido, digamos, el nuevo hombre es el que se acerca a la imagen de Cristo, sin que los líderes religiosos logren construir, digamos, una imagen de que sería una imagen que se parezca o sea semejante a la idea del Cristo que predican, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una especie de bloque, una especie de dique que impide, digamos, el desarrollo, digamos, de una apuesta cultural que en términos efectivos compita con las otras apuestas culturales, ¿no? Y ahí sí me parece que una de las grandes carencias es justamente la ausencia de prácticas que le permitan al evangélico ubicar sus propias corporalidades en el espacio social. Creo que lo más negado, lo más combatido, lo más condenado en estos espacios religiosos justamente es la corporalidad y en consecuencia, digamos, este rollo de meterse a una o dos cervezas, o una o dos tragos de tequila, pues evidentemente sacuden al- a las corporalidades evangélicas en la medida que no son cuerpos acostumbrados a esas prácticas, ¿no? Porque en sus iglesias les han dicho y les han insistido que son
prácticas pecaminosas, ¿no? Entonces es, en la medida, digamos, que los pastores continúen negando la realidad de los cuerpos, pues me parece que poco pueden pensar en las posibilidades que tienen los cuerpos evangélicos, en tanto cuerpos que se pretenden distinguir de los otros cuerpos. Y ahí hay, digamos, un reto, pues, porque no, pues sí, si eso le pasó con el alcohol, pues la pregunta, supongo que no lo hablaron, Roberto, pero pues una pregunta que problematizaría aún más el caso, pues es sí, ¿qué pasa cuando ese cuerpo siente los embrujos eróticos que el cuerpo genera en la transición de la infancia a la adolescencia, ¿no? Pues sí, si hablamos un poquito de la represión que nos hacían hacia el tema de la autocomplacencia, ¿no? La sentencia, por ejemplo, de mi mamá era que pues me iba a quedar ciego, entonces yo le dije, yo le doy hasta que use lentes, y pues aquí me quedé, mi querido. Ahí me quedé, mi César, ya no le quise seguir, pero sí, no, no, Eso explica por qué usas lentes. hay una represión terrible, porque pues sí, evidentemente, aparte a lo que exponemos, ya hablando en un tono más formal, exponemos a nuestros hijos, ya pensándolo bien y de fondo, porque si no existe el espacio, deja tú en el templo, en la propia casa, para que destapes una botellita de vino tinto y tú seas el iniciador de tu chamaco a que pruebe el alcohol, el vino, el licor, de una manera razonable, moderada, para convivir, para acompañar un alimento, vamos, como cultura, que es lo que al final estamos hablando aquí, pues a qué los pones, a que lo haga por allá cuando ya no está bajo tu vigilancia y se meta quién sabe en qué problema, ¿no? Eh, de todo tipo. Charlie, ¿andas por ahí? Ya se compuso tu sonido. Extrañamos tu voz, Charlie. Ahí Me estás. la pasé hablando y luego cuando dejé de hablar y vi que nadie me hacía caso, Híjole, dije, te per perdónanos, te perdimos, pero ahora te escuchamos, mi Charlie. Viene de ahí. perfecto. No, no se escuchó nada de lo que dije, entonces, Nada, nada, nada. Tuve que pasar ok, ok, ok. de regreso, pero con mucha atención te escuchamos, Charlie, por favor. No, 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 brevemente, porque mi participación también era breve, pero que yo no me imagino, pues por o más bien solo me puedo imaginar las cosas por las que pasaron, porque pues yo no las he transitado de esa forma. Sin embargo, también pensaba como en situaciones similares y me imagino que tampoco es lo mismo ser católico en la ciudad, ¿no? A ser católico en Guanajuato. Entonces, a lo mejor también habría que diferenciar y de distinguir esos espacios geográficos, pero que hace rato hablábamos con César, pues son imaginarios, ¿no? En algunos parece ser que ese vínculo es todavía más fuerte, más severo, más estricto, pero también vinculado a una historia muy, muy particular. Sí me ha tocado hablar con gente que viene de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, y contar historias de sus abuelos cristeros, ¿no? Que mataban y se dejaban matar al nombre de Viva Cristo Rey. La verdad es que acá, pues el asunto es mucho, mucho, mucho más laxo. Incluso, pues sí, hay como casi, casi también para ser un buen católico tienes que ser como muy laxo, ¿no? En cuanto a seguir al pie de la letra las cosas que dicen. No, no deja de tener efectos perniciosos, nocivos, dañinos, peligrosos, pero definitivamente estoy ante otra cosa que solo me puedo imaginar con lo que me cuentan de
las historias como la del chico o como la de Carlos Monsiváis o la de también por ahí alguno que otro evangélico con el que he tenido oportunidad de platicar y ver que pues efectivamente no tienen una ubicación en el mundo, ¿no? Y que curiosamente su solución de compromiso es pues la soledad. O sea, es decir, como no soy ni de aquí ni de allá, pues mejor me quedo solo, ¿no? Y, y veo ahí cómo me las voy arreglando con el mundo. Pero pues gran parte, digo, es un emplazamiento, no es, yo creo que del todo no es pues una decisión consciente y deliberada, ¿no? Sino más bien es una solución de compromiso a la que se le emplaza al sujeto que no puede transitar entre esos dos mundos. Gracias, Charlie. Pues qué bueno que no la viviste así como te la estamos platicando. Pero una pregunta a César, ¿por qué el cristianismo evangélico protestante y no así el catolicismo, por lo menos aquí en México, como lo comenta Charlie, se abrazó tanto al pietismo? O sea, ¿por qué estas moralinas que al final van contra natura, poniéndolo en las palabras de ese librito que alguna vez te compartí del yugo con los, ¿qué era? ¿Con los incrédulos o con los El infieles? yugo desigual. Yugo desigual, ese librito, este, que el chavo católico que se casa con la niña evangélica le dice es que ustedes son apagados, son estos, nosotros somos festivos, somos alegres, somos tal. ¿Por qué el pietismo no pegó hacia el lado católico, no? Salvo, digamos, en zonas así muy mochas, lo digo con todo respeto, ¿no? Pero aún con ese rollo de bragueta persinada, pues sí se daban sus buenas divertidas, ¿no? El católico. A ver, viene de ahí mi César. Bueno, primero hago un paréntesis, ¿no? Para contar una anécdota sobre la bragueta persinada. Eh, yo creo que en los noventa, pues tuve una colaboración más o menos cercana con una exdiputada que pues una exdiputada que trabajaba o intentó trabajar, digamos, con un proyectito que ella denominaba la Casa de las Mercedes. Y el proyectito, pues básicamente consistía en habilitar una casa para darle hospedaje pues a prostitutas adolescentes que potencialmente pudieran quedar embarazadas. Entonces ahí en la Casa de las Mercedes se les alimentaba, se les daba una especie de beca y se habilitaban una suerte como de talleres por si las chavas querían, digamos, dejar el oficio de la prostitución, ¿no? Eh, y el lugar del encuentro que yo tenía con la Claudia Colimoro era pues un antro donde ella era la administradora, pero era un antro que estaba pues muy cerca del Metro Insurgentes, ahí por la zona donde están los Biscuits de Obregón. Eh, y en esa zona de la Ciudad de México, pues una de las características que hay es que hay muchas oficinas de órdenes católicas, pero también ahí muy cerca se encuentran las oficinas de Caritas, que es pues, la empresa católica que se dedica a los asuntos de la piedad, ¿no? Y entonces los clientes que tenía ese lugar que administraba esta mujer, pues eran básicamente diputados del PAN, que así un poco como describías el caso de las pijamas, ¿no? Pues que eran diputados que cuando uno los veía hablar en el Congreso
eran diputados que defendían este rollo de la familia tradicional, el modelo y la moralidad, digamos, acotada a un cierto sesgo cultural muy conservador, pero que eran clientes asiduos del prostíbulo, o sea, y no veía, bueno, al menos yo no percibía que les hiciera chiras pelas el asunto, ¿no? Y también parte de la clientela, pues eran los trabajadores de Caritas, incluido el director de Caritas, ¿no? Que en sus horas laborales, pues se dedicaban a administrar dineros para las obras piadosas de la iglesia, y cuando sentían que la presión los rebasaba, pues iban a desahogarse ahí al prostíbulo, ¿no? Entonces sí son braguetas persinadas, pero que hacen de hecho honor a pues a esta idea que se tiene de estos grupos muy conservadores, de que suelen ser, digamos, de doble moral, ¿no? Y ahí cierro el paréntesis, ¿no? Eh, Ahora, el otro asunto, uno lo puede rastrear históricamente, o sea, yo creo que no es ocioso el ejercicio que de repente es posible hacer cuando uno rastrea a los grupos evangélicos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, para tratar como de entender qué tipo de sociabilidades desplegaban. O sea, lo que uno encuentra en los periódicos evangélicos de la época es que son evangélicos efectivamente muy festivos, suelen, digamos, promover mucho la idea de que en México urgía en esas épocas una suerte de alfabetización, una suerte de saber leer, saber leer libros, saber leer letras, para poder saber leer el mundo, ¿no? Y entonces lo que promovían mucho en sus espacios de festividad eran una cosa que ellos le denominaban las noches literarias, en donde se leía poesía, cuento, novela, y se promovía, digamos, y se invitaba, digamos, a que la gente fuese también creadora, ¿no? Creadora de poemas, creadora de cuentos, creadora de literatura. Eh, y que al mismo tiempo, digamos, ese tipo de actividades tenían un efecto muy sentido, sobre todo, digamos, en el aspecto cívico. O sea, ellos enfatizaban mucho que el, el efecto, digamos, de la lectura, el efecto del conocimiento, el efecto del reconocimiento del tipo de cultura que teníamos, tenía que tener, digamos, un efecto de festividad. Y en buena medida, no conozco un texto, pero me parece que en buena medida mucho del rollo de la recuperación de las fiestas patrias, los onomásticos de los héroes nacionales y demás, pues se debe, digamos, al impulso de los evangélicos que literalmente invadieron las plazas públicas para hacer un reconocimiento público pues, de la historia nacional, un poco, digamos, intentando minimizar lo que eran las fiestas patronales, ¿no? Y entonces los evangélicos invadieron las plazas a nivel nacional para volverse, digamos, los actores centrales de este tipo de festividades, ¿no? Y ahí en esos espacios, pues nacieron los bailes regionales, nacieron este, un poco como las actividades de la cantada, la bailada, pero sobre todo la recreación teatral, digamos, de los héroes, los héroes que ellos imaginaron que formaron este país. Eh, y esa era, digamos, una de las partes más visibles de estas iglesias. Entonces, la cuestión, digamos, que yo percibo un poco en la literatura en términos de por qué los, los evangélicos pasan de ser personajes públicos a ser personajes privados, en donde desarrollan su credo, sus creencias,
sus prácticas, ya no de manera pública, sino dentro de sus parroquias, es justamente porque al finalizar la Guerra Cristera, pues la Iglesia Católica tiene que replantearse su presencia a nivel nacional. Es decir, una vez concluida la Guerra Cristera, los católicos, o por lo menos es la afirmación que hace la historiografía más de lugar común, dice que por la Iglesia Católica lo que se dedicó a hacer al término de la Guerra Cristera es a ocupar el lugar que la Constitución le asignaba. Y el lugar que la Constitución le asignaba, pues era un lugar, entre comillas, secundario. Eso es lo que en la historia oficial se afirma. Si uno lee, digamos, lo que ocurre en términos de interlocución entre la Iglesia Católica y el mundo social después de la Guerra Cristera, es otra cosa. O sea, no es, o sea, la institución católica no acepta ser recluida como un ente derrotado al espacio pues al espacio que le estaba asignando el Estado laico mexicano de un lugar secundario, un espacio en donde la iglesia no participa y no se mete en los asuntos públicos. Más bien, creo yo que fue al contrario, porque hay, digamos, una inercia de un lado muy conservadora, que hasta el día de hoy tiene sus expresiones, pero de otro lado hay como el surgimiento, sobre todo a fines del cardenismo, el surgimiento de un tipo de catolicismo que se vuelve muy activo, que es un catolicismo empresarial, que es un catolicismo que va a misa, que es un catolicismo que, que hace que los padres que participan en ese catolicismo bauticen a sus hijos, los confirmen, y que del bautizo y la confirmación pues se produzcan fiestas y demás. Pero son empresarios que se integran a la modernidad y en consecuencia son empresarios que van transformando el rostro de las ciudades en México y de la provincia en México, en términos, digamos, de las novedades que la modernidad ofrecía. Me refiero, digamos, como a la lucha que hubo al interior de la Iglesia Católica entre esta visión conservadora y la visión moderna católica, ¿no? Porque la visión moderna católica, pues es la que produce los cabarets, es la que produce los salones de baile, es la que produce las cantinas, es la que produce los centros de diversión nocturna, pero al mismo tiempo son también católicos los primeros que empiezan, digamos, a impulsar y promover el cine que incluso era muy condenado, sobre todo por las sociedades de la decencia que florecieron en la década de los 40, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, mientras el catolicismo empieza por la vía empresarial a cooptar los espacios y a darle un nuevo rostro a las ciudades y al campo, simultáneamente tienen, digamos, ahí como una suerte de campaña que empieza, digamos, a acosar al campo evangélico y que en tanto institución encuentra aliados, o sea, porque la Iglesia Católica no va solita a, a condenar la presencia cultural de los evangélicos, sino que es una institución que se va a acompañar sin necesariamente establecer una alianza por escrito o una alianza pública visible, pero se acompaña, por ejemplo, pues de la intelectualidad de la izquierda que insiste y ratifica, digamos, una consigna creada por José Vasconcelos, ahí pues en la segunda década del siglo XX, que es justamente la idea de que las comunidades evangélicas
son la punta de lanza del imperialismo yanqui. En consecuencia, son cultura ajena, son cultura extraña, y debe ser, digamos, son culturas que habría que extinguir, que había que expulsar de la sociedad mexicana. Y las campañas son brutales, o sea, no son campañas tersas, en realidad son muy violentas, y esa violencia es justamente la que va obligando a las distintas denominaciones evangélicas a optar por cerrar las cortinas y cancelar el diálogo con los espacios sociales y recluirse al interior de sus propias iglesias, lo que, por lo que dio lugar, digamos, de un lado, pues al florecimiento de una teología muy conservadora, muy fundamentalista, y a una suerte de declive, casi, casi diría yo, de muerte a esa teología que había mantenido la presencia evangélica en las calles, ¿no? Eh, Esa sería, digamos, la razón histórica, ¿no? Del otro lado, yo creo que también hay una razón de comodidad, o sea, porque el activismo público que tuvieron los evangélicos, sobre todo en el campo de la salud y en el campo educativo, pues va a ser sustituido por una suerte de activismo a, a un ente muy inmaterial que, pues, que es esta idea del alma, ¿no? Se trata de salvar almas. Ya no se trata de curar cuerpos, tampoco se trata de educar eh, mentes, tampoco se trata, digamos, de ilustrar a las generaciones futuras, sino ahora se trata de una especie de salvación muy inmaterial, muy echada hacia el futuro, pero al mismo tiempo muy ausente del espacio inmediato, ¿no? Porque pues esta prédica de que de lo que ahora se trata es de salvar almas, pues hizo que los evangélicos abandonaran los espacios que habían mantenido, esos espacios que habían construido y esos espacios que habían, digamos, caracterizado eh, por la presencia evidente de la cultura evangélica. Entonces, lo que resultó, digamos, como efecto de estas campañas persecutorias, tanto de la izquierda política mexicana como de la Iglesia Católica, pues fue, digamos, un arrinconamiento que hasta el día de hoy me parece o me da la impresión, los evangélicos siguen manteniendo, y no han logrado, digamos, ahí como por recrear, digamos, su presencia en un espacio social como el mexicano. Entonces, pues efectivamente ahí están presentes las iglesias evangélicas, pero son iglesias evangélicas que quienes estudian el fenómeno evangélico, pues han tenido que integrarse por la vía de la investigación-acción, pues literalmente a sus espacios de culto, porque de otra manera, pues se vuelve incomprensible el fenómeno, ¿no? eh, Porque presencia pública pues está muy empobrecida y a veces muy deformada, pues es, digamos, el ejemplo más reciente que se me viene a la mente pues es la expresión política del PES, ¿no? Que además es una expresión o fue una expresión que literalmente no aguanta el análisis social, tampoco aguanta el análisis histórico, porque pues, es obvio y evidente que fue una expresión que se alió a las expresiones más conservadoras de la sociedad mexicana, ¿no? Cosa que hubiese sido impensable para los activistas evangélicos de fines del 19 y principios del 20. Digo, creo que no explica todo, pero pues por lo menos da elementos como para pensar qué ocurrió, ¿no?
nos da la idea de en qué punto se perdió un poco el rumbo, ¿no? O un mucho más bien, definitivamente. Muchas gracias, César. Pues el tiempo avanza, pues otro botoncito de muestra para el profe Charlie y que nos platique, bueno, también lo comento para ti, César, y para nuestra audiencia. Pues por ahí comparten ustedes sus opiniones, ¿no? También me tocó estar ahí involucrado en una charla donde veo que afuera de una escuela cristiana que está en las mismas instalaciones que un templo, y una de las maestras cuyos niños van en esta escuela recibe la queja de su hija, ¿no? Le dice, me pusieron de méritos por voltear. No, pues se me prendieron mis banderas rojas. Les recuerdo que en la institución donde yo estudié en mi seminario nos jodían a diestra y a siniestra con deméritos, basados en un reglamento bastante draconiano y leonino, pero a veces, pues por capricho del líder, ¿no? Te ponía deméritos, aunque no hubiera la regla la inventaba en el momento y sobre esa versaban tus deméritos, que aparte implicaban una multa en lo económico, en fin, un abuso, ¿no? Entonces la mamá le empieza a soltar el choro de que pues Dios estaba formando su carácter, ¿no? A través de algo que a ella le parecía injusto, pero finalmente las autoridades eran puestas por Dios. Fíjate las lecturas o las explicaciones, y que si Dios puso esas autoridades eran buenas, ¿no? Entonces yo puse la charla ahí, pianito, le digo, oiga, pero, pues, ¿cómo así, no? Debería haber un espacio donde se pueda replicar si alguna de estas sanciones al reglamento pues no son bien aplicadas, ¿no? Y la respuesta de esta maestra es que nosotros no somos un espacio democrático, somos un espacio teocrático. Y mi respuesta fue que le pregunté que si había visto ella estos documentales que sacaron sobre la luz del mundo, ¿no? A raíz de lo que pasó en cuanto al juicio del líder, etcétera. Y me dice que sí. ¿Y qué opinión te merece? Le dije, bueno, es que ellos son una secta. O sea, los cristianismos no es una secta, tu expresión de fe no es una secta. Pero si nosotros habláramos, le dije, con una de las personas que son feligreses, son cercanos a la luz del mundo, y les dijéramos de que por qué toleran estas situaciones con su líder, estas situaciones de abuso, de violación, de todos los etcétera que ustedes gusten, eh, la respuesta que seguramente recibiríamos es que Dios puso a ese líder. Digo, es la misma que tú le estás dando a tu hija, ¿no? Que ese líder lo puso Dios, y es la misma que te darían los que tú consideras que son una secta. Ahí digo, y fue en términos cordiales, yo esperaba que se me arrancara, se me enojara, pero la verdad es que aguantó como que bien la opinión, por lo menos en ese momento, pero así están las cosas en la iglesia evangélica hoy. Pareciera que es dificilísimo pensar en una manera diferente de convivir al interior de la iglesia, pero no se diga también pues al exterior. Aquí vamos a escuchar al profe Charlie, otra de evangélicos, mi Charlie. ¿Qué opinión te merece? Y si nos regala un cierre después, César, con eso pues agotamos ya el tiempo, y nos estaríamos despidiendo. A ver, Charlie, viene de ahí. No te Otra vez, oyes, Carlos. no te oímos, Charlie. Ahí está, Bueno, Ya, ya. ahí ya, está. ya, no, pues qué complicado. O sea, sobre todo, o sea, lo peor es que tiene una lógica interna ese tipo de respuesta. O sea, no es una respuesta que, digamos, pueda estar disparatada o que incluso, pues justamente no se pueda presentar.
en cualquier otro acercamiento al espacio de la fe. Lo mismo de la New Age, de los chamanes o incluso de la propia actividad en la que me desenvuelvo, ¿no? O sea, escucho muy a menudo que a los chicos les dan respuestas del tipo como la que la señora le da a su hija y como la que, bien dices tú, pues daría este, la luz del mundo a sus seguidores, ¿no? Eh, tiene toda una lógica interna y me parece que, pues en la mayoría de los casos no está atravesada por el aspecto de la razón que tendría que ir acompañada, pues, una deliberación sobre qué se obedece y por qué se obedece, ¿no? Y a quién se obedece, pero más bien me parece que lo que primero opera, pues es el espacio de los afectos y además en este caso, pues vinculado a un posicionamiento identitario, ¿no? Y a una certeza. La certeza, por ejemplo, de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y es ahí donde desengancharse, pues resulta sumamente terrible y complicado. Gracias, Charlie. Y mira, mi César, que hasta le cité eso de, cité a mi profe César con aquello del ser fronterizo. Y ¿qué le hubieras dicho tú a la teacher? ¿Qué le hubieras dicho tú a la niña? Bueno, yo creo que a la teacher, pues es como difícil sacarla del lugar donde está, ¿no? Porque son de esas consignas que permiten instalarse en la comodidad porque pues finalmente no te compromete a nada, ¿no? Si todo es voluntad de Dios, entonces todo pasa porque Dios quiere. Eh, y entonces, someterse a un asidero de esas características, pues literalmente te quita toda responsabilidad. Eh, y entiendo pues que es una posición muy cómoda entre los adultos evangélicos. Eh, Ahora, el otro lugar, el lugar del niño, me parece que es un lugar de privilegio en tanto es un lugar de exceso pues exceso de curiosidad, ¿no? Exceso de interrogación y exceso de crítica. Y yo digo que la figura bíblica ilustra mucho, digamos, en la diferencia entre el lugar de la consigna del adulto con respecto al lugar de una mente infantil que no por ser infantil carezca, digamos, de sentido. En tanto, digamos, el niño es capaz de interrogar la realidad desde un lugar de, entre comillas, inocencia, pero que a veces la inocencia es profundamente crítica. Eh, y ahí es el contexto en el que yo entiendo esa frase de Jesús de si no, uno no es como niño, no puede entrar al reino de los cielos, ¿no? O desde otra visión, o sea, si no alienta uno al niño a atreverse, a violentar a la autoridad, si no alienta a uno al niño a cultivar la curiosidad y si no alienta a uno al niño a interrogar sus realidades, pues lo que estamos haciendo es justamente un niño semejante al adulto, ¿no? Un niño que, pues me imagino que en el caso de la profa, estaría completamente satisfecha si si el niño repite o la niña repite la consigna de que las cosas pasan porque es la voluntad de Dios, ¿no? Yo apostaría más por esta idea de que las cosas pasan porque las voluntades humanas así lo producen, ¿no? Eh, y que la voluntad divina, pues la voluntad divina está por llegar, o sea,
porque la voluntad divina es el reino de los cielos y esa cosa es una cosa que no existe, que hay que construir, que hay que cultivar, que hay que procurar. eh, y en consecuencia, pues este mundo de los contrastes me supongo, digamos, que son como muy básicos y como dice Carlos, o sea, no es o sea, si uno no anima al otro a producir nuevas realidades, nuevas lecturas del mundo, pues entonces el peligro es la reproducción de lo que hay. Y lo que hay es como una suerte de imposibilidad de leer el mundo que nos ha tocado vivir. Y esa es para mí, digamos, esa es la imposibilidad que hace que el mundo social se vuelve como un mundo de terror para los evangélicos, ¿no? Y entonces los espacios sociales terminan siendo calificados como espacios pecaminosos. Entiendo que el mundo de la política también se vuelve todo un susto. Entonces, pues la autoridad que hay es la que pone Dios, pero es como si Dios trabajara en dos mundos, pues, en el mundo de la fe y en el otro mundo, ¿no? Entonces, no nos ocupemos del otro mundo porque del otro mundo se ocupa Dios. Entonces, es un lugar cómodo en la medida en que no hay apuestas y pues no se toca el campo de la definición, ¿no? De la definición ética, de la definición política, pero también de la definición social, ¿no? Entonces, para mí, digamos, hay una carencia de lectura de los signos de los tiempos. Y eso es producto, digamos, del tipo de teología que se cultivan en nuestras iglesias, porque pues esas consignas se derivan de esas teologías, ¿no? Pues bueno, a manera de síntesis, a ver si lo digo bien, mis maestros, pues cristianismo sí, pero no así, ¿no? Ahí está el, ahí está el reto. Eh, Así como dice la bronca que corre hoy en el país, ¿no? reformas, pero Reforma judicial sí, pero no así. ahí me la No, fusilé, mi profe, usted disculpe. son Entonces, muy evangélicos, te lo fusilaste de los conservadores. ni hablar, culpable. Entonces, pues muchas gracias a nuestra audiencia, gracias por la paciencia y la atención. Eh, Nos oyen quizás hoy más moderados, porque más allá de la crítica, realmente hay este deseo del que le habla, por lo menos, ¿verdad? No quiero hablar por los maestros, pero de que las vidas sean plenas como lo ofrece la lectura del Evangelio, y para ello tenemos que sacudirnos de esas cosas que no nos llevan a buenos destinos, ¿no? Debemos pensar más en nuestras juventudes, debemos pensar más en un reencuentro con la parte histórica del movimiento evangélico que produjo cosas muy buenas en lo social, y debemos entendernos eh, que la iglesia que hoy tenemos en nuestro contexto, en lo más cercano, es una iglesia que tiene, para decirlo muy neoliberalmente, muchas áreas de oportunidad. Mis queridos maestros, gracias, gracias, profe Charlie, por tu participación esta noche, gracias, César, y gracias a ustedes. Les recordamos el canal, el medio para estar en contacto con nosotros es a través de Clínica de la Fe en Facebook, y en el canal Cristiano Rebelde, pues por ahí estamos atentos a sus comentarios. Nos estamos viendo la próxima emisión, a ver qué viene para la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.